Hola, aquí estamos de nuevo en el canal Estudiando Anatomía, donde vamos a dar en el día de hoy una glándula que pertenece al sistema digestivo, una glándula anexa que se llama páncreas. Lo primero que tienen que saber del páncreas son sus generalidades. Recordar que el páncreas es una glándula mixta porque tiene una función endocrina y exocrina. Endocrina porque va a ser la responsable de secretar hormonas como la insulina y el glucagón, entre otras, y exocrina porque va a ser la encargada de secretar jugo pancreático que son importantes en la digestión. El páncreas es un órgano que se encuentra localizado según los cuadrantes del abdomen en el mesogastrio, una parte en el epigastrio y termina en el hipocondrio izquierdo, pero se encuentra localizada en el abdomen en la región posterior y retrogástrica. Esa es la localización, pero en su longitud ella comienza de una forma más gruesa en el mesogastrio y va estrechándose hasta terminar como una cola a nivel del hipocondrio izquierdo, midiendo más o menos unos entre 15 y 18 centímetros y pesa entre 65 y 75 gramos. Es un órgano que se encuentra localizado en el espacio supramesocólico, una parte de él que después vamos a ver, y otra parte de la cabeza que va a estar localizado en el espacio inframesocólico, y después vamos a hablar de la relación que tiene el páncreas con el peritoneo. Cuando hablamos de páncreas tenemos que hablar de las porciones que tiene el páncreas, porque ella se va a dividir en diferentes porciones en su configuración externa, que va a ser una cabeza, un cuello o istmo del páncreas, un cuerpo y la cola. Entonces vamos a diseñar aquí el páncreas de una forma un poquitico más grande para poder hablar de algunos detalles anatómicos de cada una de las porciones. Entonces, aquí más o menos, teniendo mucha imaginación, que yo sé que todos ustedes tienen mucha imaginación, igual que la mía, vamos a colocarlo de esta forma. Bien, la primera porción del páncreas de derecha a izquierda es la cabeza. ¿Cuál es la importancia o qué detalle anatómico importante tiene la cabeza? La cabeza del páncreas, vamos a colocar aquí cabeza, tiene un detalle anatómico que se llama uncus, o se llama proceso unciforme o proceso ganchoso. Proceso unciforme o ganchoso, porque tiene forma de gancho. Y en ese proceso ganchoso, por delante de ese proceso ganchoso, va a pasar la vena y la arteria mesentérica superior. Por delante de este proceso unciforme, los vasos mesentéricos. Recordar que la cabeza del páncreas está enmarcada completamente por el duodeno, o sea, alrededor de la cabeza del páncreas y cuello se encuentra la segunda, tercera y parte de la cuarta porción del duodeno, que eso es una relación anatómica muy importante. Esa es la característica fundamental de la cabeza, o sea, que es la parte más ancha que se encuentra localizada en el mesogastrio y hacia atrás
y que va a tener este proceso ganchoso, un siforme por donde pasan por delante de los vasos mesentéricos, arteria y vena mesentérica superior. Después entonces vamos a tener el cuello o istmo del páncreas, que es una zona de transición entre la cabeza y el cuerpo. Ese cuello del páncreas va a tener dos tubérculos, un tubérculo anterior, vamos a colocarlo por aquí, más o menos, que muchas veces se confunde con la misma cabeza del páncreas, pero pertenece al cuello, un tubérculo anterior, y por detrás de este cuello del páncreas va a haber otro tubérculo que se llama tubérculo posterior. Esos tubérculos van a enmarcar, fíjese que este sería el duodeno y los tubérculos como que enmarcarían al duodeno, estarían de esta forma: tubérculo anterior, tubérculo posterior. Estamos hablando del cuello del páncreas. Esa es en la parte superior del cuello. En la parte inferior del cuello, entonces se va a describir la incisura pancreática, que es esta zona que tenemos acá. Incisura pancreática. Que por esa incisura pancreática van a continuar pasando los vasos mesentéricos. Ahora fíjense, si ustedes miran, esos vasos mesentéricos vienen de atrás hacia adelante, pasando por delante del proceso unciforme. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás del cuello del páncreas, detrás, existe el surco o esa impresión de los vasos mesentéricos, pero algo muy importante que acontece detrás del cuello del páncreas, que es la formación de la vena porta. Entonces, detrás del cuello, impresión de los vasos mesentéricos, y detrás del cuello se forma la vena porta. Recordar que la vena porta está formada por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, en una de sus variaciones anatómicas, donde la vena esplénica se puede unir con la mesentérica inferior, formar el tronco espleno-mesaraico, y el tronco espleno-mesaraico se une con la mesentérica superior detrás del cuello del páncreas y forma la vena porta. Bien, esta es la importancia entonces del cuello: tubérculos, incisura, impresión mesentérica y formación de la vena porta. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas se describe que tiene forma de prisma. Y si nosotros vamos a colocar en esta parte, ¿cómo podemos ir? Hacemos un corte en el plano sagital. Al cuerpo del páncreas se va a ver de esta forma. Esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior del páncreas. Si hacemos un corte en el plano sagital, vamos a hacer esta parte. Entonces se dice que el cuerpo del páncreas tiene tres caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Que esas caras están delimitadas por tres bordes. Este borde sería un borde anterior, este sería un borde superior y el de acá sería un borde inferior. Por la forma del prisma que tiene el cuerpo del páncreas.
Otra cosa importante que tiene el cuerpo del páncreas, aparte de sus caras y sus bordes, por encima del cuerpo del páncreas hay una impresión que es debido a la arteria esplénica, que pasa inmediatamente por encima del cuerpo del páncreas hasta el vaso. Y esa se llama impresión de la arteria esplénica. Ya después que entonces hablan de esas características del cuerpo del páncreas, entonces nos quedaría la cola. Que la cola del páncreas, como mismo habíamos hablado, termina a nivel del hipocondrio izquierdo, es la porción móvil del páncreas, es la porción más afinada que tiene. Afinada o fina, como quieran llamarle, es la porción móvil y va a terminar íntimamente relacionada con el hilio esplénico en el vaso. Muy relacionada con el hilio esplénico. De hecho, en el vaso existe una impresión pancreática porque ahí termina bien relacionada la cola del páncreas con el vaso. Entonces ahí tienen las características generales de la configuración externa del páncreas. Pero como bien habíamos dicho al principio, el páncreas es una glándula exocrina porque ella vierte jugo pancreático hacia el duodeno. Y esas glándulas o esos conductos pancreáticos que se encuentran en la configuración interna se llaman conducto pancreático mayor o de Wilson y conducto pancreático menor o de Santorini. Entonces, ¿cómo tienen que describir estos conductos pancreáticos en su configuración interna? Vamos entonces a dibujarla en esta parte. El páncreas por dentro tiene unos acúmulos pequeños que parecen pequeñas glandulitas pequeñitas que se llaman acinos, que esos acinos son los formadores de ese jugo pancreático y que esos acinos van a verter ese jugo pancreático en los conductos. Y entre un acino y otro se encuentran los islotes pancreáticos, que son los encargados de la función endocrina, que es la que secreta las hormonas. Entonces, ¿cómo vamos a describir estos conductos pancreáticos? Existe un conducto pancreático que se llama conducto pancreático principal o mayor, que tiene un nombre que se llama Wilson y que va a recibir en él van a drenar los acinos, ese jugo pancreático, de los acinos procedentes de la cola, del cuerpo y de la región posterior de la cabeza. Pero este conducto pancreático se va a unir cuando sale del páncreas con el conducto colédoco de las vías biliares, que es la que viene trayendo la bilis procedente del hígado, y esa unión que se forma del conducto pancreático principal o de Wilson con el conducto colédoco, ya cuando por fuera del páncreas, va a desembocar esa unión, desemboca en la segunda porción del duodeno. Vamos a apagar aquí, a borrar estas líneas que son las que dividen el abdomen para poder diseñar aquí el duodeno.
Este sería conducto colédoco. Ese conducto colédoco se va a unir con el conducto pancreático principal o de Wilson y van a desembocar en la pared posteromedial del duodeno en un lugar que se llama papila mayor. Y ahí van a desembocar todo ese contenido, el páncreas con su jugo gástrico, el colédoco con la bilis, para realizar la emulsificación de las grasas a ese nivel en la digestión, o sea, la absorción de las grasas. Entonces, el conducto pancreático principal o de Wilson más conducto colédoco va a desembocar en la papila mayor, que se encuentra localizada en la pared posteromedial de la segunda porción del duodeno. Por otra parte, recordar que el conducto pancreático de Wilson va a drenar el jugo pancreático de la cola, del cuerpo y de la región posterior de la cabeza. Por otra parte, existe otro conducto pancreático que se llama conducto pancreático menor o accesorio o de Santorini. Vamos a colocarlo aquí, conducto pancreático de Santorini. Este conducto pancreático es pequeño y solamente va a drenar el jugo pancreático de los acinos de la parte anterior de la cabeza. Recordar que el de Wilson de la parte posterior, el de Santorini de la parte anterior de la cabeza. Es pequeño y este conducto pancreático de Santorini va a desembocar por encima de la papila mayor del duodeno en otro lugar que se llama papila menor. Fíjense cómo el conducto pancreático de Santorini sale del conducto pancreático principal, pero él va a desembocar diferente, o sea, por encima de la papila mayor, que también esta papila menor se encuentra en la porción posteromedial del duodeno. Y así va a drenar el jugo pancreático de los acinos de la porción anterior de la cabeza del páncreas. Ya sabiendo entonces que en la configuración interna tienen que hablar de los dos conductos pancreáticos, principal y accesorio, entonces nos quedaría la vascularización del páncreas. Fíjense que si van a hablar de las relaciones anatómicas, recordar que como el páncreas está localizado en el mesogastrio, parte del epigastrio, hipocondrio izquierdo, ahí tienen bastantes relaciones anatómicas, y también recordar que está por detrás del estómago, por delante de la columna vertebral, y que pueden dividir las relaciones anatómicas de la cabeza y el cuello, relaciones anatómicas del cuerpo y relaciones anatómicas de la cola. Algo que también quiero recalcar es su relación con el peritoneo. Se describe que el páncreas tiene diferentes relaciones con el peritoneo. Solamente vamos a mencionar que la cabeza y el cuello del páncreas, vamos a colocarlo aquí, cabeza y cuello son retroperitoneales, se encuentran por detrás o en el espacio retroperitoneal. Retroperitoneales. Vamos a colocarlo de esta forma para que no se equivoque. El cuerpo es mesoperitoneal porque solamente tiene peritoneo por delante. Mesoperitoneal. Y la cola ya se encuentra dentro del peritoneo, por eso la cola es intraperitoneal. Y otra cosa también que tiene relación con el peritoneo del páncreas es que la cabeza del páncreas
va a estar dividida en dos lugares, una parte donde va a estar en el espacio inframesocólico y el resto de la cabeza, cuello, cuerpo y cola se van a encontrar en el espacio supramesocólico, teniendo en cuenta que ese espacio supra e inframesocólico es la división que hace el mesocolon transverso. Eso se lo pueden preguntar y de ahí ya ustedes pueden definir. Vamos a hablar entonces de la vascularización del páncreas. El páncreas tiene, según sus porciones, diferentes vascularizaciones. La cabeza y el cuello del páncreas va a estar vascularizado por los arcos pancreáticos duodenales anterior y posterior. Que es la misma vascularización del duodeno, arcos pancreáticos duodenales anteriores y posteriores, recordando que estos arcos pancreáticos duodenales están formados por ramas de la gastroduodenal y de la mesentérica superior. Estos arcos pancreáticos duodenales van a vascularizar la cabeza y el cuello. Ahora, ¿quién va a vascularizar el cuerpo y la cola? La Target lo divide en una región derecha, una región media y una región izquierda. Vamos a hacerlo un poquitico más sencillo. Cabeza y cola por los arcos, cuerpo, cabeza y cuello. Cuerpo y cola va a estar vascularizado por aquí pasa la arteria esplénica, y la arteria esplénica va a dar una rama que se llama arteria dorsal. Arteria pancreática dorsal. O sea, en esta región dijimos que estaba la impresión de la arteria esplénica. La primera rama de la arteria esplénica, una arteria que se llama pancreática dorsal, aunque a veces se describe que tiene variaciones anatómicas. Entonces, la arteria pancreática dorsal y una serie de pequeñas arterias cortitas que se llaman arterias pancreáticas cortas. Vamos a colocar aquí, imaginar que esta sería la arteria esplénica que llega hasta el vaso, que tendría las arterias pancreáticas cortas. La arteria pancreática dorsal, según está descrita, va a vascularizar el cuerpo del páncreas y va a dar como resultado una rama que se llama pancreática inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que esta pancreática inferior, vamos a colocarla aquí, también tiene variaciones anatómicas. Según el libro La Target, esta pancreática inferior va a ser rama de la pancreática dorsal. Pero se ha descrito variaciones anatómicas donde la pancreática inferior es rama de la arteria mesentérica superior y que va a ir a vascularizar la porción inferior del páncreas. ¿Qué es lo que pasa con todas estas arterias? Arterias cortas, pancreáticas cortas, la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática inferior y los círculos o los arcos pancreáticos duodenales. Todas estas arterias van a formar un círculo alrededor del páncreas que lo va a vascularizar y por eso se dice que todas van a formar un círculo que se llama los círculos pancreáticos responsable de la vascularización de este órgano. Entonces ya vamos a resumir como vascularización los arcos pancreáticos duodenales anteriores y posteriores, la arteria pancreática dorsal que es rama de la esplénica,
la arteria pancreática corta, que es rama de la esplénica, y la pancreática inferior, que es rama de la pancreática dorsal o puede ser rama de la mesentérica superior. En el caso de la inervación del páncreas va a estar dado por el plexo celíaco y también por un plexo que se forma a partir de ese plexo celíaco que se llama plexo mesentérico inferior. Aquí tenemos entonces todas las características de las estructuras del páncreas, tanto por fuera como por dentro, y espero que esto les sirva de guía para que ustedes puedan profundizar en el estudio de este órgano. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.